continuando acerca del estudio pasado, ahora hablar acerca de la iglesia, que es la familia de Dios, enfocar en este estudio. Ajá, claro, la Biblia presenta varias figuras de la iglesia, Ajá. ¿verdad? Ya vimos como la esposa de Cristo, la novia de Cristo o esposa de Cristo. Vimos también la primera vez como la agencia principal del reino de Dios, y hoy en el estudio 3 vamos a ver qué dice la Biblia de la iglesia como la familia de Dios. De hecho, en Efesios 2:19, en la Biblia al día dice: ya no son ustedes extraños ni extranjeros, sino miembros de la familia de Dios, ciudadanos del país de Dios y conciudadanos de los cristianos en todas partes. Tenemos familia en todo el mundo porque somos miembros de la familia de Dios. Y Dios quiere que cada uno de sus hijos tenga una familia especial a la cual pertenecer. Así es. Porque podemos pensar en una ilustración de lo físico. Cuando alguien nace físicamente en este mundo, automáticamente es miembro de la gran familia humana, o sea, de la raza humana. Sí. Pero no es miembro de una familia específica mientras no se lo lleven del hospital a casa. Si alguien lo abandona en el hospital, si un niño es abandonado, automáticamente es huérfano. Así es. ¿Verdad? Y va a empezar con problemas. Y este niño, pues no, que no, aquí lo dejaron, no lo quieren, Está abandonado. en un orfanatorio, está abandonado, no tiene familia, ¿verdad? Y quizá lo adopta alguien o lo llevan a un hogar, aquí le llaman foster care o foster homes, ¿verdad? Un hogar que lo va a cuidar un tiempo, ¿verdad? Sustituto, y ahí siguen. Pero no va a tener una familia mientras alguien no lo tome del hospital y lo lleve a casa. Ajá. En este sentido es algo parecido. Cuando alguien entrega su vida a Cristo, Juan 1:12 dice que llegamos a ser hijos de Dios. Así es. Somos parte de la familia de Dios, como leemos ahí. Pero no somos miembros de una familia específica, mientras, aquí hay un poco de diferencia, nosotros no nos integramos a esa familia, a esa iglesia específica, ¿verdad?, en la cual Dios quiere que estemos, porque un cristiano sin iglesia es un huérfano. Así Y Dios quiere que cada uno de sus hijos tenga una familia especial, ¿verdad?, personal. Por eso Él ha formado su iglesia, y esas iglesias... No está hablando de iglesia universal, ¿verdad? Está hablando de la iglesia en la cual pertenece. De la iglesia local, a la cual pertenece cada uno, una iglesia localizada o local. Localizada, exactamente. Por eso, cada iglesia es realmente una familia que pertenece a Dios. Sí, lo dice Pablo, ¿verdad? Los romanos. No debemos actuar como esclavos, serviles y cobardes, sino como verdaderos hijos de Dios, como miembros adoptivos de su familia, que pueden llamarlo padre, ¿verdad? Sí. Es la otra versión. Sí, en una traducción viviente. Ahora, es importante saber que somos verdaderos hijos de Dios, adoptados por Dios, y cada iglesia es realmente una familia que pertenece a ese Dios Padre, y lo podemos llamar Padre. De hecho, en el Nuevo Testamento, de las más de 100 veces que usa la palabra iglesia, 98 de ellas hablan de la iglesia local o localizada. La iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, o la iglesia en casa de alguno de los creyentes, ¿verdad? La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, las iglesias que estaban siendo fundadas en diferentes lugares, los Gálatas en Galacia. Entonces, cada iglesia no es que sea un cuerpo de Cristo, ¿verdad? O una familia de Cristo en cada lugar. En un sentido, la familia de Dios, como decíamos en el estudio 1, es el reino de Dios. Somos parte de la gran familia de Dios. Pero Dios ha hecho cada congregación particular para que incluya a cada miembro de su cuerpo o de su familia. Por lo tanto, Él quiere que cada uno de sus hijos pertenezca a una familia, porque si no sería un huérfano, y entonces va a tener los mismos síntomas que un huérfano. Cuando hay un huérfano, en primer lugar, él dice: es que yo no soy parte de aquí, no se siente parte. Quizá viene otra familia y se lo lleva, y nunca vas a sentirse como... Y es cierto, eso es normal. Es normal, porque no está con su familia, está con otra familia. Exacto, y por eso encontramos hoy en día a muchos miembros de iglesias que brincan de iglesia en iglesia
y ninguna la consideran propia. Si por alguna razón alguno ha venido de su país, Honduras, Guatemala, etc., y perteneció a una iglesia allá, tiene que empezar a hacerse la idea de que ahora las cosas son diferentes. De que esta familia no va a hacer las cosas igual que aquella en que la que estaba. Claro. A lo mejor allá comían más pollo y acá comen más cerdo o lo que Puro sea. frijol. ¿Verdad? Puro frijol, pero bueno, cada iglesia, así como cada familia, es diferente. Y tenemos que adaptarnos para ser parte de esa familia. Como diría Pedro en 1 Pedro 3:8 en la Biblia al día. Dice, finalmente, sean como una familia grande, feliz, compasiva, donde reine el amor fraternal. Sean cariñosos y humildes. Por eso debemos estimularnos al amor Y a las buenas y a obras. las buenas obras Ajá. en nuestra iglesia. Sí. Y no nos van a ver igual, como dijiste tú, si vamos a otra iglesia. Quizás a lo mejor vamos a incomodar a la otra iglesia porque pensamos que va a ser no igual, sino diferente. Por ejemplo, hay algunos que se van renegando en la iglesia que aquí no hay amor. Y van con otras que a ver si encuentran amor o a ver si se sienten bien. Sí, el problema son ellos. Claro. Porque otra vez, como decíamos la semana pasada en el estudio, si el esposo no da amor a la esposa, ella no lo va a respetar normalmente y va a ser un caos, va a ser un hogar sin verdadero amor. Es como un divorcio. En una iglesia, no necesariamente un divorcio, pero es un hogar caótico sin verdadero amor. Por eso tenemos que aprender a reunirnos. Si no nos reunimos, inclusive por internet, si es necesario, y si ojalá que digamos, no, mejor me reúno en persona. Pero fíjense, en Hechos 2:46 y 47 dice, todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, de todo el pueblo, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad o la iglesia con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Así que ellos se reunían todos los días. Si hoy no podemos, por ciertas cuestiones de trabajo, lo que sea, lo más que podamos reunirnos, tanto en el templo como en las casas. Y el propósito por el cual se reunían para comunión, para edificarse unos a otros y para convivir. Exacto. Porque así como una familia, cada quien tenía su propio hogar. Claro, quizá alguien me decía que la palabra convivir para algunas naciones es tener relación hombre-mujer, entonces, pero compartir, ¿verdad? Como familia. Bueno, convivir. Sí, queremos aclarar porque me decían que en algunos países esa palabra se refiere a esa unión hombre-mujer. Sí, sí. Está conviviendo. Hay que tener. Entonces queremos aclarar que nos referimos no a esa sino a la comunión que debemos tener, sino a esa comunión, ¿verdad? Que nos une en Cristo compañerismo. Jesús. Compañerismo que debemos tener. Y eso se necesita aprender, así como el marido debe aprender a amar a su esposa, como decíamos la semana pasada. Segundo, aquí que vemos que como una familia que somos, necesitamos aprender a amarnos. No es automáticamente decir, ya soy miembro, ahora voy a amarte. O sea que es progresivo. Por eso cuando alguien viene y dice aquí no hay amor, el problema no es aquí. Es como la santidad, que la santidad es progresiva. Va creciendo, entonces crece. El amor se tiene que demostrar. ¿Sí? Y va creciendo, por eso las parejas, quizá alguien recién casado tiene mucho enamoramiento, pero poco amor. Poco amor. Que es diferente. Pero pasa el tiempo, ¿verdad? Y ya viejitos se aman, dicen yo te amo. Y no nada más, quizás no siento ya tanto en el sentido de que el corazón me late como burro sin mecate, pero en el sentido de que vivo para ti y estoy contigo. Nos necesitamos. ¿verdad? Y además estoy dispuesto a entregar mi vida por ti, ¿verdad? Entonces, como una familia necesitamos aprender a amarnos. Exacto. Por eso en Gálatas 5:13 y 15, hermanos, dice, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres. Pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense unos a otros por amor. Les advierto que si se pelean y si se hacen daño, pues terminarán por destruirse unos a otros. Y a veces así pasa. Viene gente que lo que trae es pleitos y problemas. Y vienen y destruyen la iglesia, ¿verdad? Dañan la obra de Dios y quedan
heridas. Pero es el mismo problema. Entonces, de nuestros hogares traemos a nuestro templo esos graves problemas. También hay gente que viene de hogares malos, ¿verdad? Hogares dañados, y viene a dañar porque no se deja amar ni quiere amar. Y esto es un problema grave, por eso dice aquí, les advierto que si se pelean y se hacen daño, van a terminar por destruirse unos a otros, ¿verdad? Y estamos dañando la obra de Dios. Por eso, 1 Juan 4, 7 y 8, y es fuerte. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros. Es un deber. Porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí nos dice quiénes no aman. Esos que andan buscando amor por todas partes, realmente deberían tener un encuentro con Dios. Deberían cuestionar si yo soy hijo de Dios. ¿Realmente me entregué a Dios? ¿Realmente Jesucristo es mi Salvador? Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Y hay y yo he tenido experiencias como pastor, ¿verdad? Que algunas personas vienen dolidas de otra familia de iglesia, de otra iglesia. Dices, es que allá no hay amor. Y aquí yo siento ese amor. ¿Cómo es posible de sentir el amor al salirte de tu iglesia donde por muchos años has estado como familia? Y de la noche a la mañana ya se te quitó el amor y vas a buscar a otra. Ahora, pudiera ser, porque a veces confundimos el amor con la atención. Ajá. Si un niño no tiene amor de sus padres, va a buscar atención. Ajá, sí. Y ves a un niño peleonero y haciendo travesuras, porque como no recibe amor, lo que quiere es atención, que le digan, ya cállate, te voy a pegar, porque el niño lo que quiere es atención. Y es lo que necesita. No, necesita amor. Por Pero eso, como no recibe el amor, digo. busca atención. Y así hay personas también, no tienen amor, buscan atención. Pero hay algunos que ni se dejan amar. Es el problema, otra vez, pero llegan a una iglesia donde les dan atención. Ay, el hermano, Se sienten bien. y entonces sienten que los aman según ellos, ¿verdad? Pero no es eso, ¿verdad? Pero si no aprenden a amar, porque el amor no se recibe, se da. Es cierto, también lo recibimos, pero lo que también tenemos que hacer es aprender a darlo, porque el amor se da. Entonces, tanto amó Dios al mundo que dio. Entonces, si esa persona no está recibiendo, vuelvo a repetir, no nada más recibir, es más bienaventurado dar que recibir. Ajá, pero si no está recibiendo, es que aquí me das en caso, lo que está buscando es atención. Y al rato va a pasar lo que dice allá, van a empezar a pelearse y a crear problemas también ahí, porque no van a sentir amor, porque ya no le hacen caso. Entonces necesitamos nosotros convivir como familia en la iglesia. Tener compañerismo, no convivir como dijimos. Perdón, compartir o tener comunión. Ajá. Los unos con los otros. Y aprender de nuestros errores, saber que todos tenemos diferentes caracteres y que debemos entendernos y ayudarnos en lugar de criticarnos. Claro, y quizás si alguien no muestra amor, orar por él y testificarle, porque muy posiblemente no es hijo de Dios. En lugar de rechazarle, hay que tener cuidado. Sí, y testificarle. De hecho, 1 Juan 3, 10 y 14 dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Ajá. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, sigue muerto. Entonces, eso nos debería doler y decir, voy a orar por este que se dice hermano, porque no ama, no muestra amor, está dañando, viene con pleitos, con peleas, como dice Gálatas 5, y está destruyendo la obra de Dios. Vamos a orar por él para que Dios realmente lo cambie, le dé su amor y él pueda amar de verdad. No nada más esperar. El amor no nada más espera, el amor da, se entrega. Entonces, si él nada más, es que no me dan, no me visitan, no oran por mí. Porque el amor es dar. Nomás se está quejando. Pero tú, ¿a quién le das? ¿A quién visitas? ¿Por quién oras? Si tú no estás dando, tú no estás amando, quizá no eres hijo de Dios, así que piénsalo y entonces eso va a crear daño en la iglesia. Otra vez no es correrlos, como dices, pero hay que orar y testificarle y que Dios trabaje en ese corazón, porque como dice aquí, si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Ajá. Así que hay que ver cómo podemos aprender a amar, y es recibiendo el amor de Dios para amar a Dios y amar a nuestro hermano.
Porque como familia de Dios debemos seguir su guía, o sea, la guía de Dios. Ajá. De hecho, como familia de Dios, alguien dirá, bueno, si es familia, en una familia hay papá, mamá, hijos. A ver, aquí, ¿cómo está? Bueno, en alguna manera, otra vez, como decíamos la semana pasada, Dios pone y Dios coordina su iglesia de forma sabia. Y en alguna manera, el pastor y la familia pastoral son como el ejemplo, como el papá, digámoslo así. De hecho, en Jeremías 3:15 dice Dios, les voy a dar pastores conforme a mi propio corazón, Ajá. que los guiarán. Y recuerde que el varón, el papá es el que guía, el líder. Los guiarán con conocimiento y entendimiento. Y en Efesios 4:11, ¿qué dice? Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ahora, Dios dio los siguientes dones o regalos a la iglesia. Ajá. Y es cierto que algunos hoy en día hablan de apóstoles y profetas, ¿verdad? De eso no vamos a hablar ahorita mucho de esto, pero más que nada enfocamos los pastores y maestros, ¿verdad? Esos pastores que enseñan, que guían y son ejemplo, como el papá que guía a sus hijos. Por eso Dios escoge personas más maduras, ¿verdad? Que con su ejemplo van guiando, y en un sentido son los papás. Entonces tiene que haber una pasión en el siervo de Dios, en los líderes, para poder atendernos los unos a los otros. Y para poder ser ejemplo y guiar. Por ejemplo, los apóstoles, cuando empezaba, tuvo que dividir el liderazgo. Claro, como decíamos la semana pasada, un buen líder no hace todo, se delega. Y entonces los apóstoles dijeron, no nos toca a nosotros trabajar en eso, a nosotros nos toca la oración y la palabra. Ajá. Ustedes encárguense de servir las mesas, de trabajar. Pero ¿quién nos hace entender esto, Samuel? Quizás hasta, bueno, porque a veces leemos la Biblia y muchos hacen lo contrario. Otra vez la pregunta sería, o son rebeldes y Dios los va a disciplinar como hijos, o no son hijos. No son hijos. ¿Verdad? Como dice ahí, y como dije, ese versículo es duro, ¿verdad? Porque dice ahí, por lo tanto podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Y es difícil decirle a alguno, eres un hijo del diablo, pero si lo está mostrando, ¿verdad? Y daña y nomás busca chismear y meter problemas y dividir y arañarse unos a los otros. Por eso debe haber una confianza entre nosotros como familia para ir creciendo, porque por ejemplo hay algunos que somos muy rebeldes y queremos evitar la rebeldía de aquella persona y mejor lo dejamos, y eso es un problema grandísimo. En lugar de ayudarle, lo estamos perjudicando. Y a veces hay que disciplinar, pero esta forma de vida, de amor, como dijimos, se debe ir aprendiendo. Necesitamos aprender a amarnos. Nadie va a amar por naturaleza, somos egoístas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a amar, y en una iglesia se aprende a través de las diferencias, de que esto no me gusta, pero me voy a someter, mientras no sea pecado, claro, la iglesia no va a buscar pecado, pero me voy a someter, voy a buscar el bien de los demás, vamos a trabajar juntos, ¿verdad? Por eso el pastor es el líder, es como el papá en una iglesia, ¿verdad? Y la esposa no es la pastora, pero en un sentido es la esposa, como la mamá en un hogar, que son ejemplo. Y dice ahí en 1 Timoteo 3:1, es verdad que si alguien desea dirigir una iglesia, desea un buen trabajo, pero, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Así es. Porque si no puede gobernar a su propia familia, pues ¿cómo va a gobernar? Tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Entonces, Dios es sabio. Dios puso su familia, cada iglesia es la familia de Dios, cada iglesia bíblica que enseña la palabra, y como iglesia o como familia de Dios debemos seguir su guía. Y en este caso Él pone papás, o digamos al pastor o pastores, ¿verdad? Que van a ser ejemplo guiando a su familia. Su familia debe ser, como dice aquí, sus hijos obedientes, respetuosos, y entonces van a poder guiar
familia de Dios. Y para la familia de Dios, ¿qué les dice? Bueno, ahí en Hebreos 13:17 les dice que a la familia de Dios. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. O sea, no quejándose. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Así que el pastor es el ejemplo, va el papá, hijo, hagamos esto, hijo, haz aquello, hijo, vamos a coordinar, vamos. Y entonces la iglesia va a responder como obedeciendo, dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Si en una iglesia, como en una familia, como decíamos la semana pasada, no fuera un caos, sino se sigue la guía de Dios, va a ser una familia amorosa, creciente, que agrada a Dios y que viven bien. Ajá. Pero entonces una iglesia va a ser una iglesia amorosa, que crece, que ama a Dios, que ama a los demás, que viven bien si siguen la guía de Dios. Y Dios puso, vamos a decirlo así, papás, o el pastor, o pastores que guían, y a los miembros de la iglesia, a los que participan, a los hijos de Dios, de la familia de Dios, que obedezcan a sus guías espirituales, a sus pastores, dice otra versión, obedezca a su pastor y haga lo que ellos dicen, porque él está buscando el bien de la obra de Dios, ¿verdad? Fíjate, Samuel, rápidamente, el ejemplo, hablando acerca del ejemplo, nosotros como ejemplo, líderes como ejemplo, pastores, esposa de pastor, hijos de pastor, no sé si en alguna ocasión lo conté y les hablé, que una vez me invitaron una familia a visitarles porque habían visitado nuestra iglesia. Pase, pastor, vaya a mi iglesia, vaya a mi casa. ¿Sí? Ellos habían llegado a nuestra iglesia y yo me quedé admirado, asombrado por la atención, porque mi esposa y yo tocamos la puerta, salió una niña de 10, 11 años. Entonces me presenté, sí, mi papá nos está esperando, pasen ustedes. Y la atención, ¿qué les ofrezco? ¿Quiere agua? O sea, una atención tremenda, ¿verdad? Que ni en mi iglesia yo la veía de veras, en serio. Y me llamó mucho la atención la educación que deben dar los padres. Ahora, tenían conocimiento de Dios, mas no tenían a Cristo en su corazón. ¿Ya me entiendes? Pero daban un ejemplo que dice, caramba, rápidamente dije, esta familia es cristiana, es cambiada por Cristo Jesús. Necesitaban eso. Pero lo que más me llamó la atención, ¿verdad? Es la atención, ¿verdad? Dije, Señor. Sí, como yo mencionaba la vez pasada, si una familia que no es creyente sigue la guía de Dios, va a vivir bien. Sí, es cierto. No va a ir al cielo, porque solamente Cristo los lleva al cielo. Eso es. Pero van a vivir bien aquí en la tierra. Exactamente, pero entonces, te digo, no quiero hacer comparación, no quiero comparar a la iglesia de Cristo con la gente que se porta bien, porque es cierto, no sé. Deberíamos también, porque como iglesia de Cristo debemos ser obedientes, y si alguien, como dice aquí, no lo está haciendo, pues hasta a lo mejor es hijo del diablo. Entonces tendríamos que decir, ¿es hijo de Dios? Si es hijo de Dios, sométase al pastor, ¿verdad? Porque Dios puso al pastor, dice aquí, que puso pastores conforme a su corazón. Es cierto, pastores fallan, sí, también tienen que arrepentirse, tienen que ir aprendiendo y enseñando a la iglesia, ¿verdad? Pero el pastor es el ejemplo, no es el perfecto, pero es el ejemplo, va a ir más arriba que ellos, va a enseñar a sus hijos, van a ser la familia no ejemplar en el sentido de que no pecan o no fallan, pero en el sentido de que es un buen ejemplo a seguir. Porque nos están viendo, ¿verdad? Samuel. Entonces, si yo digo, no, es que yo no puedo seguir el ejemplo de esa familia, no puede ser pastor. Tiene que ser una familia que podamos seguir su ejemplo, ¿verdad? Que otros digan, así como ellos viven, vamos a tratar o a pedirle a Dios que nos ayude a vivir así. Entonces creemos que la mala enseñanza con los hechos, un pastor o un líder que está actuando mal, que habla bonito, que habla bien, y vive mal, entonces, como dice aquí también, quizás sea un hijo del diablo y es un falso profeta, un falso predicador. Entonces, como los hay.
Entonces tenemos que reconocer si el pastor es llamado por Dios y has puesto, como dice aquí, pondré pastores conforme a mi corazón. Y él da regalos a la iglesia, pastor y maestros, ¿verdad? O pastores y maestros. Ahora, dice la Biblia, sométete al pastor, obedece, respétalo, así como los hijos deben respetar al pastor y obedecer. Hijo, límpiame ahí. Si el hijo dice, no. Oye, ¿qué está pasando? Si el pastor le dice, hermano, nos ayuda en esto, ¿verdad? Por favor, podría limpiar o podríamos hacer esto. Si la iglesia respondiera en esa obediencia y respeto, no hay límite, porque Dios va a usar a su pueblo para testimonio y para salvación de muchos. Amén. Así que ojalá que pueda haber ese llamado y que podamos decir, sí Señor, he fallado, perdóname, voy a someterme a mis líderes espirituales, a mi pastor, y el pastor va a buscar cada día ser más ejemplo, ¿verdad? Y vamos a ver la obra adelante, crecer. Amén, amén. El pastor dice, dedíquese a la oración y a la palabra, la iglesia trabaja en todo lo demás, ¿verdad? Que el pastor no limpia ahí, bueno, no es su trabajo, puede ayudar. Sí, yo a veces recojo algún papel que ya no puedo mucho como antes, pero recojo o hago algo que quisiera hacerlo con más agilidad, pero aún así dice la Biblia, no, deja que ellos lo hagan, como a los hijos, hijo, sea útil, hágalo, y usted papá, pues haga lo que le corresponde como papá. Así ¿verdad? es. Entonces esto va a ser diferente si entendemos que Dios creó la iglesia como una familia, y como una familia vamos a trabajar y vamos a crecer en amor. No nos amamos como debemos, pero tenemos amor. Amén. Vamos a amar a Dios con todo el corazón y amarnos unos a otros para darnos, como dice la Biblia, prioridad o darnos ese primer lugar al otro, ¿verdad? Y ayudarnos para seguir adelante en la obra de Dios. Y así otros van a querer seguir a Cristo, porque Amén. dice que otros verán que somos discípulos de Cristo si nos amamos. Somos de la familia de Dios. Así es. Así que pues oremos, vamos a orar, y si alguien no es de la familia de Dios, pues pedir a Dios para que esa persona se entregue y sea parte de la familia. Padre Santo, muchas gracias te damos, bendito Señor, porque pertenecemos a tu familia, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Hay algunos, Padre Santo, que necesitan también pertenecer a esta familia. Yo los pongo en tus manos, Señor, para que se puedan adherir a través de tu Hijo Jesucristo, que abran sus corazones, que pidan perdón, Señor, por sus pecados y que acepten a tu Hijo Jesucristo como su Salvador. Señor, tú quieres una iglesia gloriosa también, limpia, una iglesia, Señor, que te sirva, que te alabe. Por eso pedimos, Padre Santo, que nos permitas a nosotros ser ejemplo para que otros vengan al conocimiento tuyo, Señor. Síguenos ayudando, Señor, como una familia, soportándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros y llevando tu palabra, Señor, hasta cuando tú llegues, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Amén. Así que adelante, que Dios les bendiga, tengan un bonito tiempo. Amén. Dios les bendiga.